Alpacero no supera de manera profunda. La computadora que genera su propio conocimiento y juega como un superhumano hace tiempo que para las máquinas dejó de ser un reto superar a los humanos. En muchos aspectos, los robots han demostrado ser más duros, mejores, más rápidos, más fuertes, como dice la canción de Daft Punk. Ahora, su desafío es ser más elegantes, o por lo menos eso es lo que deja entrever la computadora Alpacero, una de los desarrollos más recientes de DeepMind, la empresa de Google dedicada a la inteligencia artificial. Hace un año Alpacero venció de manera contundente a otras máquinas entrenadas para jugar ajedrez. Shogi, conocido como el ajedrez japonés. Y Go, uno de los juegos de tablero más complejos que existen. Magnus Carlsen, campeón mundial de ajedrez. ¿Quién es el noruego que puso de moda este deporte ahora? Un año después los creadores de Alpacero revelan las claves de cómo la máquina aplastó a sus contrincantes, jugando a un nivel superhumano, según sus creadores. Alpacero aprendió a jugar 3 juegos retadores a los niveles más altos que se hayan visto, escribió en la revista Science Murray Campbell, investigador de IBM. No es necesario mencionar que venció a los humanos, pues esa barrera se superó hace 20 años, cuando la computadora de Blue venció a Garry Kasparov, quizás el mejor ajedrecista de todos los tiempos. Pero las máquinas, aunque más poderosas, hasta ahora no logran emular características humanas como el instinto o la imaginación. Así como los aviones no baten sus alas como los pájaros, las máquinas no generan movimientos de ajedrez como los humanos, escribió Kasparov en un reciente artículo en Science. Pero eso parece estar cambiando con la llegada de Alpacero. Hasta ahora, los programas de inteligencia artificial más poderosos se han basado en una combinación de técnicas de búsqueda, adaptación al entorno que se les presenta y funciones que les permiten evaluar las situaciones. Todo ello, obviamente, proviene de seres humanos que las entrenan y las programan de acuerdo a lo que ellos consideran que es lo más óptimo. Pero ese no fue el caso de Alpacero, a quien simplemente se le indicaron las reglas del juego y a partir de ahí ella reforzó ese aprendizaje jugando contra ella misma. En pocas horas, Alpacero jugó más partidas contra ella misma que las que se han registrado en toda la historia del ajedrez. Los programas usualmente reflejan las prioridades y los prejuicios de los programadores, escribió Kasparov. Pero como Alpacero se programa a sí misma, yo diría que su estilo refleja la verdad. Así, Alpacero se distancia de la manera en la que jugaría un humano y comienza a mostrar maneras sorprendentes de entender el ajedrez. En su artículo, Kasparov admite que se vio complacido de ver a Alpacero jugar con un estilo dinámico y abierto, prefiriendo posiciones que para un humano como él parecerían arriesgadas y agresivas. Según Kasparov, pudo observar que Alpacero reevalúa conceptos fundamentales como el valor de las piezas y prioriza la actividad de las piezas sobre lo material. Parte del éxito de Alpacero es que no se apoya simplemente en su capacidad de analizar miles de posibilidades en un segundo, como una mera calculadora, sino que enfoca su búsqueda en aquellas jugadas que luzcan más ganadoras. En otras palabras, Alpacero no trabaja más duro, sino de manera más inteligente. Aunque por ahora Alpacero no tiene otra función más que jugar ajedrez, Shogi y Go, sus creadores esperan que esta tecnología pueda aplicarse a otras áreas como la ciencia y la medicina. Alpacero nos está superando de una manera profunda y útil, dice Kasparov, un modelo que puede duplicarse en cualquier otra tarea o campo donde se pueda generar conocimiento virtual. Así lo plantea DeepMind, quienes afirman que su objetivo es desarrollar programas que puedan aprender a resolver cualquier problema complejo sin necesidad de que se le enseñe cómo hacerlo. Hacer una cirugía, conducir un auto o llevar el control de una faena minera eran cosas que solo podían hacer los humanos. Pero con el desarrollo de la inteligencia artificial, hay algoritmos programados en las máquinas que superan capacidades humanas, como llevar a cabo misiones de vigilancia o detectar tumores cancerígenos en cuestión de horas. ¿Quiere decir esto que los médicos van a desaparecer? No necesariamente, pero lo cierto es que el mundo del trabajo está cambiando a un ritmo exponencial, le dice a BBC Mundo Daniel Susskind, economista de la Universidad de Oxford, Inglaterra, un destacado experto en la investigación sobre el impacto de la inteligencia artificial en el futuro del trabajo. Este es uno de los temas que se debatirá en el G20 en Buenos Aires, Argentina. Un debate que ocupa un lugar cada vez más central en los foros económicos internacionales, dado que la revolución tecnológica está cambiando los métodos de producción, la forma en que trabajamos y las habilidades que necesitamos desarrollar con urgencia para no quedar obsoletos. El mito Terminator, la idea de que un ejército de robots llegará a tu lugar de trabajo para quitarte el empleo, ha dado vueltas por largo tiempo en el cine y la literatura. Es el mito de Terminator, según Susskind.
Es verdad que las máquinas están desplazando a los humanos en tareas específicas, argumenta. Pero no solo los sustituyen, también los complementan, haciendo que su trabajo sea más valioso e importante, como cuando el GPS ayuda a un taxista. Desde esa perspectiva, si la economía global es un pastel, el progreso tecnológico ha aumentado el tamaño de ese pastel. Básicamente, porque aumenta la productividad, suben los ingresos y crece la demanda, explica el coautor del bestseller El futuro de las profesiones. Entonces la gente que hacía ciertos trabajos en el viejo pastel, puede encontrar nuevas funciones en el nuevo otro lado. El progreso tecnológico no solo hace el pastel más grande, también cambia sus ingredientes, dado que se crean nuevas industrias y nuevos empleos. Y eso hace que la gente cambie la forma en que gasta su dinero, lo distribuya de otra manera y compre nuevos productos. 2. El mito de la inteligencia. Los economistas se equivocaron, dice Susskind. Se dejaron engañar por el mito de la inteligencia. Este mito es la creencia de que las máquinas deben copiar el razonamiento humano para superarnos en rendimiento, explica. Hace 30 años esa idea era correcta, ahora es cuestionable y en el futuro será equivocada. Antes se pensaba que las máquinas solo podían llevar a cabo tareas rutinarias y predecibles tras recibir una serie de instrucciones. Pero los avances en la capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos, y en el diseño de algoritmos, muestran que la distinción entre las tareas rutinarias y las no rutinarias es cada vez menos útil. Por ejemplo, este año un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford anunció el desarrollo de un sistema que puede identificar si una mancha en la piel es cancerígena o no, con la misma precisión del diagnóstico de un dermatólogo de prestigio, cuenta el economista. En este caso la máquina no trata de copiar el criterio, la intuición o la creatividad de un médico. No sabe ni entiende nada de medicina, precisa. Lo que hace es ejecutar un algoritmo de reconocimiento de patrones para detectar cáncer y revisa 129.450 casos previos buscando similitudes. Lo hace de una manera no humana. Por eso el economista argumenta que la manera en que piensan los humanos no es un límite para la automatización. 3. El mito de la superioridad. Cuando la producción tomó el rumbo de mecanizarse, surgió el temor de que las máquinas ocuparían el lugar de los trabajadores. Sin embargo, el argumento económico que surgió hacia fines del siglo XIX es que no existe una cantidad fija de trabajo. Es decir, entran las máquinas a la producción, baja el precio de los productos, aumenta la demanda y se genera más trabajo. El problema actual, advierte Susskind, es que no habrá una cantidad de trabajo para dividir entre personas y máquinas. Es correcto que el progreso tecnológico aumenta la cantidad de trabajo. Pero no es cierto que necesariamente los humanos estaremos en mejores condiciones de hacer esos trabajos. Ese es el mito de la superioridad. Creer que nosotros somos más capaces que las máquinas para asumir la cantidad extra de labores. Y el GPS, en vez de ayudar al taxista, complementará al automóvil sin conductor. Un equilibrio precario. El futuro del trabajo depende del equilibrio entre dos fuerzas. La sustitución de la mano de obra por máquinas y la complementariedad. Hasta ahora, este equilibrio ha estado en favor de los humanos, señala el economista. El problema, advierte, es que poco a poco se ha ido imponiendo la fuerza de la sustitución. Si tomamos los 3 mitos, podemos hacernos una idea de lo inquietante que es el futuro, agrega. En algún momento, la balanza se inclinará a favor de las máquinas. La distribución del pastel. Ante un panorama bastante desalentador, Susskind cree que estamos en una posición mucho mejor que nuestros antepasados. Y lo explica a través de un ejercicio. Si vamos al primer siglo de nuestra era, veremos que si el pastel de la economía global se dividiera en porciones iguales para todas las personas del mundo, cada uno recibiría unos pocos cientos de dólares. Casi todas las personas vivían al borde de la línea de pobreza, o muy cerca, apunta. Si nos adelantamos 1000 años, la historia sigue siendo igual, en líneas generales, agrega. Pero en los últimos 100 años, la economía ha tomado vuelo. El pastel económico se ha disparado en tamaño. El desafío educacional. En el mediano plazo, en los próximos 10 o 15 años, el desafío no será todavía el desempleo tecnológico, argumenta Susskind. El desafío ahora es un desafío educacional. El tema es cómo asegurar que las personas desarrollen las habilidades y competencias necesarias para hacer los trabajos que aún son destinados a los humanos. Tanto a nivel de las tareas creativas, de resolución de problemas o de relaciones interpersonales, como a nivel de los empleos que van a requerir codificar, construir y operar las máquinas. Estamos haciendo un trabajo terrible en los sistemas educativos.
En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, 1 de cada 4 adultos tiene poca o ninguna experiencia trabajando con computadores. Los trabajos mejor pagados requieren más habilidades para programación tecnológica. Y en las escuelas hay muchos profesores que no están preparados para entrenar a los niños para enfrentar el mundo laboral que viene. Tenemos que ayudar a la gente a competir con las máquinas y a construirlas. Y estamos fallando en hacer estas dos cosas. En el largo plazo, es posible que no haya trabajo, apunta. El desempleo tecnológico es real. 2019 será el año en que tendremos opciones hechas a medida para mejorar nuestra salud o satisfacer nuestros gustos. ¿Cómo te sentirías si todos los días te despertaras feliz, optimista y con energía inagotable? Esa es una de las posibilidades que se vislumbran para el año entrante. Encuentra más en este video. La producción ganadera es responsable del 18% de todos los gases de efecto invernadero, según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, por su sigla en inglés. Y la proteína animal requiere 11 veces más combustible fósil que la vegetal, de acuerdo con el Centro Internacional para la Agricultura y las Biociencias, CABI. Pero cada vez son más las empresas tecnológicas que están trabajando para cambiar eso. La llamada tecnología de los alimentos no para de crecer. Incluso existen carreras universitarias especializadas en las que se estudia la composición física, microbiológica y química de los alimentos y se trabaja en desarrollar nuevas formas de crearlos, empacarlos y almacenarlos. Según el Foro Económico Mundial, la tecnología es una promesa extraordinaria para resolver los desafíos alimentarios actuales. Pero esto no ocurrirá automáticamente. Si no le ponemos atención, esa innovación podría dividir todavía más un mundo profundamente desigual. Y añade que las tecnologías de vanguardia que ya se están aplicando podrían cambiar para siempre las reglas del juego y repercutir en el trabajo de los agricultores, la nutrición de los consumidores y el cambio climático. 1. Bioimpresión. La fabricación aditiva, también conocido como la bioimpresión en 3 dimensiones, 3D, utiliza un software específico para producir alimentos a través de la computadora. Y es que gracias a la impresión tridimensional se pueden producir alimentos personalizados. Jin-Kyu Rhee, de la Universidad de Mujeres Ewha, en Corea del Sur, dijo que están investigando el potencial de esta nueva tecnología para crear microestructuras de alimentos. La bioimpresión fabricará productos como filetes, pollo, todo lo que te puedas imaginar, en términos de carne, le dijo a la BBC Vítor Espíritu Santo, un científico especializado en agricultura celular, un método para crear carne en laboratorios. Al producir la carne en el laboratorio, espera reducir los gases de efecto invernadero en un 90%. Pero imprimir la comida en 3D ya es posible hoy día. Un ejemplo es Food Inc., el primer restaurante de comida impresa que abrió sus puertas en Londres en 2016 y que definen en su web como la experiencia gastronómica más futurista. Se trata de un proyecto itinerante que este año también pasará por Argentina, México, Brasil y Estados Unidos, entre otros países. 2. Computadoras de alimentos. Otro de los avances más llamativos son las computadoras que cultivan alimentos. Caleb Harper, director de CityFarm en el Mid Media Lab, del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, asegura que quiere cambiar el sistema alimentario mediante la conexión de los productores con la tecnología. Y para ello está creando unas computadoras de alimentos que espera que puedan ser el futuro de la agricultura. Harper lidera el proyecto Agricultura Abierta, OpenAg, desde 2015. Y uno de sus objetivos es desarrollar máquinas con inteligencia artificial que le permitan crear plataformas de agricultura personalizadas. Esas computadoras son capaces de hacer que las plantas crezcan sin necesidad de suelo. La crisis alimentaria está todos los días en las noticias. En algunos lugares del mundo hay muy poca comida, tal vez demasiado poca. En otros, los organismos genéticamente modificados, OGM, salvan el mundo, explicó Harper en una conferencia TED. A través de tecnologías agrícolas como la hidroponía, el método de cultivo que no requiere tierra sino nutrientes, y la aeroponía, en el que las raíces se rocían periódicamente con agua y nutrientes, se crean este tipo de computadoras, también conocidas como granjas verticales. Los depósitos viejos y oscuros que prometen producir alimentos de forma más eficiente dentro del sistema, cada día es un día de verano sin una sola nube en el cielo, le dijo a la BBC Maarten van de Kruis, director ejecutivo de Urban Crops, una de las empresas que se dedica a ello. El hardware permite que las plantas se alimenten de luz y nutrientes durante su ciclo de crecimiento. Existe también otro tipo de máquinas de uso personal.
Las computadoras personales alimentarias, que son del tamaño de un refrigerador de oficina y pueden instalarse en hogares, escuelas y laboratorios. Todavía no están siendo usadas a nivel comercial, pero existen varios prototipos con los que se está investigando en Estados Unidos y uno en Guadalajara, México. 3. Carne limpia o in vitro. A la carne artificial o cultivada también se la conoce como carne limpia o in vitro. Se trata de otra forma de producir carne, haciéndola crecer literalmente en el laboratorio a partir de células de animales. Hay dos empresas en Silicon Valley que lideran esta tecnología: Memis Meats y Just Incorporated. Dentro de esas fábricas, unos robots analizan la interacción molecular de los alimentos produciendo recetas de comida artificial. Tenemos que fabricar productos que agraden más a los consumidores. Usamos datos y algoritmos para aumentar las posibilidades, le dijo a la BBC el ingeniero de automatización Qingyao Yan, quien trabaja en el laboratorio de Just Incorporated. Los defensores de esta tecnología dicen que es una buena alternativa a la carne convencional. ¿Pero gustarán a todo el mundo? Tenemos que fabricar productos que funcionan mejor a la hora de agradar a los consumidores que lo que hace la tecnología actual, dice Brown. Si no, habremos fallado.